su espíritu, en su alma, en todo su ser. Te lo imploro, mi Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, Padre, gracias Jesús, y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Segundo libro de Samuel, capítulo número 2, verso número 1. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Amados hermanos, vemos a un David diferente. Un David que ahora no quiere dar un paso sin consultar a Dios. Mis amados hermanos, usted recordará que o el declinar en la vida de David se debió a consecuencia de la gran persecución que vivió durante un lapso aproximado de 15 a 20 años por parte de Saúl, logrando que en él se pudiera forjar, diríamos, un desaliento en su interior. Aún podría llegar a decirse que en sus últimos 2 años antes de venir a este verso número 1 del capítulo 2, él como que ya había arrojado la toalla, ya que el solo hecho de estar en una ciudad filistea, a consecuencia de lo que su corazón le había dictado, pero no así el corazón de su Dios, lo tenía, mi amado hermano, totalmente destruido. Pero Dios trató, como usted sabe, con él, permitió que los filisteos tuviesen de parte de sí hacia David un menosprecio. Y si a esto añadimos que vivió una mala experiencia al verse atacado por los amalecitas, todo esto lo hizo volver en sí, lo hizo mirar hacia Dios, y esto provocó que él se volcara nuevamente a su Creador. Y es importante, de hecho, que a veces sucedan cosas como estas para poner nuevamente nuestra mirada en el cielo. Mucha gente, cuando no tiene pruebas o simplemente no hay en ellos una experiencia que les remueva el corazón, que se debe a causa de las angustias, muchos pueden vivir una vida creyente, cristiano, o una vida, diríamos así, muy cómoda en cuanto a su comunión con Cristo. Mas, sin embargo, la Biblia ahora nos dice en el capítulo número 2, verso número 1, después de esto, aconteció que David consultó a Jehová. Mis santos hermanos, qué beneficio el poder consultar en todas las áreas de nuestra vida a Dios. Si David tenía, diríamos, herramientas para poder consultar a Dios, 2 profetas se encontraban aún con vida, recordando que Samuel ya había muerto. El profeta Gad y el profeta Abiatar, sobre todo este último, que acompañaba inclusive a David, eran, diríamos, los instrumentos que Dios podía usar para poder para poder darle un mensaje al rey David. Ahora bien, si me acompaña por favor en el versículo 1, dice la Biblia que él consulta a Jehová y le dice: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿Dónde se encontraba, en este caso, David? Usted recordará, de acuerdo a los capítulos anteriores, en el primer libro de Samuel, que David estaba viviendo en un lugar llamado Gilgal, dentro de la nación o de los límites de los filisteos, donde Dios lo había dejado por última vez a David, diciéndole: aquí quédate. Acompáñeme por favor a la escritura y venga por favor a primer libro de Samuel, capítulo número 22. Primer libro de Samuel, capítulo número 22. ¿Lo tiene? Versículo, número 5. Un profeta le había mencionado a David a dónde tenía que ir. Y dice el verso número 5, pero el profeta Gad dijo a David:
no te estés en este lugar fuerte. Eso, mi amado hermano, para los que venimos haciendo el estudio de una manera consecutiva, usted sabrá que David se había internado en los peñascos, diríamos en las quebradas, de las cordilleras de Israel. Mas sin embargo el Señor le dijo, no te quedes ahí, sino que sal de ese lugar. Y dice el verso 5, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Ahí Dios le había dicho por última vez que se quedase. Pero usted sabe bien que a consecuencia del desánimo y de la persecución, David no se queda o no se termina quedando en ese lugar, sino que desciende a la ciudad de Siclag para buscar refugio entre los filisteos. Pero como ya David había buscado a Dios, es decir, se había humillado delante de él para nuevamente retomar, diríamos así, la voluntad de su Dios, él consulta, mi amado hermano, en el versículo número 1 y le dice, Señor, subiré a alguna de las ciudades de Judá, recordando que en el 22 verso 5, el Señor le había dicho que se quede en ¿qué territorio? En Judá. Y él le dice ya de manera mucho más particular, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, hablando de Dios, y él le dijo que se vaya a un lugar llamado Hebrón. Para aquellos que están estudiando el libro de los Jueces, sabrán muy bien que Hebrón era un territorio conquistado de manera inicial por un hombre llamado Caleb. Amén, el cual constituyó para sí este lugar como su territorio. Era obviamente, también de Israel. Y Dios se lo había provisto a este hombre para que pudiese morar él con toda su tribu. Y amado hermano, dice la Escritura en el versículo número 2, David pues subió allá y con él sus dos mujeres. ¿Quiénes? Dice Ahinoam, jezreelita o de Jezreel, y también Abigail, la cual había sido mujer de Nabal, el de Carmel. Usted sabe que hasta esa fecha David, ¿cuántas esposas había tenido? ¿Cuántas? 3. Aquí falta una por mencionar, pero obviamente no estaba con él. Esa se había quedado en la casa de Saúl, hablando de esta mujer llamada Mical. Mi amado hermano, hasta aquí, para poder tener una pequeña reflexión espiritual también de este pasaje bíblico, ¿qué beneficios y también qué maleficios podríamos obtener si no consultamos a Dios a la hora de poner nuestra vida delante de Él? Primeramente, mi querido hermano, si me acompaña la Escritura, venga por favor conmigo como primer texto bíblico en Salmos capítulo número 107. El Señor nos da una advertencia y de hecho da una sentencia para todos aquellos que no consultan, que de hecho, mi amado hermano, si se olvidan de recibir de parte de su Dios su consejo o su dirección. Dice el libro de Salmos en el capítulo número 107, verso número 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron, dice ahí, el consejo del Altísimo. Verso 12, por eso, dice el Señor, quebrantó con él, dice aquí, trabajo de sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Cuando una persona no busca de Dios el consejo, la dirección, es decir, mi amado hermano, que Él pudiera guiar sus vidas, obviamente que nos va a ir mal en nuestra manera de vivir. Dice la Biblia, y me acompaña por favor, al libro de Sofonías en el capítulo número 1. Libro de Sofonías, capítulo número 1. ¿Ya lo tiene? Libro de Sofonías, capítulo número 1.
Dice el versículo 3 al verso número 6. Destruiré destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, que era un dios pagano, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Verso 5, quiero llegar al verso número 6. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón, que era un dios pagano. Versículo número 6. Y a los que se apartan de en pos, dice aquí, de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, y dice la Biblia en la parte final, ni le consultaron. Mi amado hermano, ¿qué hay para aquellos que obviamente no buscan a Dios o no consultan en Dios de acuerdo a los versos iniciales? Hay destrucción para aquellos que no, diríamos, le dan importancia a la dirección de Dios. Mi amado hermano, aún más, si vamos a Josué capítulo número 9, el pueblo se equivocó grandemente cuando tuvo que darle muerte a una, diríamos, nación extranjera, a la cual Dios ya le había anticipado a Josué que no se alíe o no tenga alianza con ninguno de la tierra de Canaán. Cuando vamos a Josué capítulo número 9, mira lo que nos dice el Señor en los versículos número 14 y 15. Libro de Josué, capítulo número 9, versículo número 14 y 15. ¿Lo tiene? Dice el Señor, dijeron entonces, Josué capítulo, no estoy leyendo Jueces. Josué capítulo número 9, versículo número 14 y 15. Nos dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y dice la Escritura, y no consultaron a Jehová. Y Josué, ¿qué hizo con esos extranjeros? Paz con ellos, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ahora, mi amado hermano, si tomando como referencia estas citas bíblicas, mi querido hermano, cuando el hombre no consulta a Dios, obviamente hay perjuicio. Cuando el hombre no tiene la costumbre de ir, mi amado hermano, a buscar de Dios dirección, suele haber como seguidamente, equivocación y fracaso en nuestras decisiones. Dirán muchos, hermanos, ¿y cómo yo consulto a Dios? ¿Y cómo yo podría saber de Dios qué es lo que Él quiere para mí o para mis decisiones? ¿Quién me lo podría decir? Bueno, a primera mano yo diría, estarás o siempre tendremos al alcance de nuestra mano, ¿qué cosa? La palabra. Qué importante, mi amado hermano, es hurgar y conocer de la palabra lo que ella, diríamos, de primera mano tiene que decirme a mí. Pero segundo, ¿qué hay cuando no encuentro una respuesta de pronto de manera explícita para algo que la Biblia de pronto no me lo menciona? ¿Cómo poder buscar la dirección de Dios? Mi amado hermano, existen dos medios de por medio. El primero es la oración. Y eso usted sí lo puede hacer en sí desde su hogar. Cuando Dios es consultado por medio de la oración, yo le doy la plena seguridad y certeza que Dios sí responde ante esa, mi amado hermano, interrogante que nosotros tenemos. Segundo, si no tenemos, vuelvo y repito, si a primera mano, la escritura y la oración, también tenemos gente de Dios que sí me puede dar un consejo conforme a la experiencia que ellos puedan llegar a tener de cómo poder conducirnos en tales o cuales situaciones. Mi amado hermano, mucha gente de Dios si tenía a la mano la ley, pero también consultaba por medio de los profetas o de los sacerdotes cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Y cuando ellos buscaron consejo idóneo, siempre les fue
bien en su caminar. Mi querido hermano, ¿a dónde quiero apuntar con esta primera reflexión? No hay excusa, cualquiera sea nuestra necesidad, para decir que Dios nos ha dejado a nuestra suerte y es por eso que he caído o es por eso que las cosas no me han salido bien. Mi amado hermano, siempre tendremos como primera instancia la palabra para poder buscar dirección. Es decir, que si usted tiene alguna interrogante en su vida y la palabra lo considera de manera textual, no vacile en tomar la palabra, sino que tómela y dígale: Señor, aquí dice que yo debo de hacer esto y esto es lo que yo tengo que hacer. Y seguro, no se sienta intranquilo, porque es Dios mismo dando el aval, es decir, dándole la venia para que en sus decisiones las cosas se la tomen como Él quiere. Segundo, si la Biblia no dice con respecto a su problema qué es lo que se tiene que hacer, ore, doble rodilla, comience, mi amado hermano, a buscar en Dios oración, a través de la oración, y pídale a Él que le revele o que le haga ver cómo usted debe de afrontar tal o cual circunstancia en su vida. Y tercero, si las dos primeras, si así por así, no logra tener paz en la decisión que debe de tomar, busque a alguien que usted sepa que está caminando en Dios en verdad, para que pueda también corroborar por medio de esa persona la voluntad de Dios para su vida. Pero ojo, no deje que otros tomen las decisiones, ¿sí? O no deje que otros hagan lo que usted debe de hacer. ¿Qué cosa? Buscar la dirección en el Señor. No delegue esa responsabilidad. No le diga a otro: ore usted a Dios por mí. No, no. Usted tiene que orar a Dios, porque es su causa, y quien va a tomar la decisión y a quien le va a afectar esa decisión no es a otro, es a usted. ¿Sí me está entendiendo? Usted no puede, mi amado hermano, evadir esas responsabilidades. Usted no le puede decir: hermano, ¿y qué dice la Biblia con respecto a este problema? Mi amado hermano, usted tiene que leer la Biblia. Es su responsabilidad. Si usted, mi querido hermano, deja esa responsabilidad para otro, mi amado, pueden haber errores en la toma de decisiones. Cuando un médico, sí, de pronto, de manera inicial, tiene dudas para poder prescribir, ¿sí?, algún tipo de medicación, o quiere de alguna manera dirección en una enfermedad que para él es novedosa, yo le aseguro que ese médico acudirá ¿a qué? A sus libros. Y ahí investigará, ahí hurgará, y ahí diríamos que se enterará de qué debe y qué no debe de hacer para tal o cual infección o enfermedad. Busca, consulta una guía. ¿Para qué? Para no equivocarse. Porque si toma una decisión equivocada y en vez de tener, diríamos así, de pronto al alcance una medicina, le da otra, ¿qué pasará con el paciente? Usted ha escuchado esta famosa frase: mala práctica médica. ¿Cuánta gente no muere por una mala práctica médica? Mi amado, hay decisiones también en la vida que, si no se consultan a Dios, pueden contribuir aún inclusive a matarnos. Hay gente que muere espiritualmente porque no consulta a Dios. Mucha gente, mi amado hermano, puede llegar a poner su vida en riesgo sin darse cuenta. ¿Cuánta gente por una mala, diríamos, decisión, por no haberle consultado a Dios, tomó, mi amado hermano, diríamos, la conclusión de irse fuera del país? Nunca buscaron en Dios. Claro, la Biblia no dice qué hacer en casos de pronto de algún tipo de, diríamos, de estrechez económica. No dice qué debemos de hacer. Si salir fuera del país a buscar de pronto otras fuentes de ingreso, o quedarnos aquí esperando a ver qué pasa. ¿Verdad que la Biblia no dice eso? Pero lo que sí la Biblia me dice es que yo debo de orar por cualquier circunstancia que yo esté pasando. Y si aún así Dios calla, mi amado, busco en Dios personas que tengan reputación de ser siervos de Dios. Ojo, personas que tengan reputación de ser siervos de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra por medio de ellas sea también, mi amado hermano, de respaldo según la Escritura. No voy a buscar a cualquier pseudo profeta, tratando de endulzar mis oídos para que él me diga lo que yo quiero que me diga. Porque mucha gente anhela dirección
o anhela respuestas, pero conforme ya a lo que ellos han decidido. Y ese tipo de, diríamos, de dirección no sirve. En vez de orientar, me desorienta. Mi querido hermano, David aprendió, luego de haber pasado los últimos 2 años de su vida, más bien para ser exacto, 1 año, 4 meses, porque así lo dice la Biblia. Luego de 1 año, 4 meses, David volvió a reaccionar, volvió a ser el David que Dios quería que sea. Un hombre que no da ni un paso sin consultar ¿a quién? A Dios. Y me interesa mucho porque David como que se vuelve un poco exquisito, y está bien. Porque cuando uno va al capítulo 2 de del segundo libro, en el verso 1 dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová y le dijo: subiré a alguna de las ciudades de Judá, ¿verdad? Y Jehová le dijo: sube. Ahora, cualquiera se pudo haber quedado ahí, porque él podía elegir de entre las ciudades de Judá cualquiera de ellas. Él podía elegir. Es como que usted podría decirle, estando en la sierra: podría, Señor, sí, viajar a la costa. Pero en la costa hay muchas ciudades. Y si Dios le dice: sí, vaya a la costa, y usted va a la costa, pero David no se quedó solamente con eso. David dijo: está bien, voy a ir, se me ocurre, a la costa, pero ¿a qué ciudad específicamente de la costa? Eso, mi amado hermano, a mí me demuestra que aún en las cosas más insignificantes, aún en los detalles de nuestra vida, debe de haber dirección de Dios. Amén. No puedes tú vivir tu vida sin tener orientación. Decía la otra vez en una enseñanza: sí, esto debe de ser lo que es la brújula para un marinero. ¿Para qué le sirve la brújula? Pregunto, si a usted yo lo pongo en alta mar, en medio mar, pregunto, ¿para dónde agarra para retornarse? Sí, al puerto. ¿Qué mira? Si lo único, y peor si está nublado todo el día. O si le agarra, mire, no hace mucho tuvimos una lluvia que duró prácticamente más de ¿cuántas horas? Más de ¿cuántas horas? Cerca de 36 horas, casi día y medio lloviendo. ¿Vieron el sol todo ese día? No, todo estaba nublado. Si yo lo pongo a usted en alta mar, todo nublado, lloviendo, y en la noche, y el agua arriba, agua abajo, y usted en medio, ¿para dónde agarra? ¿Cómo hace para llegar a un lugar seguro? Mi amado hermano, el creyente sí tiene una brújula en esta vida. La palabra, la oración y la dirección que Dios nos puede dar es nuestra manera de poder enrumbarnos a los lugares y a la toma de decisiones correctas y apropiadas, pero eso sí, cuando nos determinamos a consultar a Dios. Mi amado hermano, dice pues la Biblia que seguidamente, David le dice al Señor: dime ahora, a qué ciudad debo de subir específicamente. Y Dios lo manda a un lugar llamado Hebrón. Y obviamente Hebrón ya tenía cierta reputación de ser un lugar muy, pero muy duro en cuanto a conquistar, porque quedaba en un monte. Si me acompaña por favor a la Escritura, simplemente para ver esta pequeña referencia. Vengamos por favor al libro de Josué. En el capítulo número 14, libro de Josué, capítulo número 14, como para tener una pequeña referencia a dónde Dios lo mandó. Mira lo que nos dice el Señor. Versículo número 6. ¿Ya lo encontró? Dice la Escritura: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, recordando que en ese entonces Gilgal pertenecía ¿a quién? Al pueblo de
de Israel. Pero en los tiempos de los filisteos, Ciclag era, no la otra ciudad, perdón, ¿no? Si estoy confundido, no. Sí, Ciclag era la ciudad de los filisteos. Verso número 6. Dice, vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Es decir, hablando de Josué y Caleb. Verso 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Verso número 9, ¿podría leerlo? Verso número 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad, ¿de cuántos años era Caleb? Verso 11, y esto me interesa mucho. Todavía, ¿cuántos años tenía? 85. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Verso 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Verso 13. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy. ¿Y a dónde Dios lo mandó, mi amado hermano? A David, luego de que él consulta dónde tenía que ir a vivir, a Hebrón. Mi amado hermano, retomemos por favor 2 de Samuel, capítulo número 2, verso número 2. David subió allá, dice la Biblia, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la cual fue mujer de Nabal, la de Carmel, pero obviamente ya Nabal había muerto. Ahora usted recordará, el hecho de que la Biblia mencione que David tenía más de una esposa, no significa que Dios estuviese aprobando ese estilo de vida a la hora de tener un lazo matrimonial. Usted también recordará que David supo decir de sí mismo, es decir, en cuanto a su aspecto, diríamos, de una relación de matrimonio, que él no era feliz porque tenía más de una mujer. Usted recordará eso. Mi amado hermano, cuando va a 1 de Samuel, capítulo número 1, verso 26, es decir, unos versículos más atrás. Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 26. Dice la Biblia, recuerde usted esto, angustia decía David, tengo por ti, hablando de quién, de Jonatán, el que había muerto. Hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de quienes. Porque ¿cuántas mujeres había tenido David? 3, y ninguna de ellas, o en ninguna de ellas logró encontrar ¿qué cosa? La felicidad. Amén. Dios, mi amado hermano, el hecho de que los hombres hayan tomado más de una esposa o concubinas no significa que hubiese aprobado en este caso, tales decisiones.
Sí, recuerde usted, mi amado hermano, que David en la parte, diríamos así, del matrimonio o en la parte del hogar, él claudicó enormemente. Cuando vamos pues al capítulo número 2, versículo número 3 de Segunda de Samuel, nos dice: llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Recuerde, ¿cuántos hombres venían viajando o se encontraban al mando de David? 600 varones, y cada uno de ellos con sus propias familias. Verso número 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron ¿a quién? A Saúl. Ahora, dos acontecimientos tenemos en este versículo. El primero, ¿qué dice la Biblia que hicieron en Judá con David? ¿Qué dice la Biblia? Lo ungieron, ¿y qué más? Y lo pusieron. Ahora, mire, amado hermano, cómo van las cosas. Si David hubiese ido a otro lugar que no sea Judá, o si David hubiese ido a otro lugar dentro de Judá que no sea Hebrón, nunca lo hubiesen ungido como rey. Amén. Tenga eso muy presente. Si David no hubiese ido a la ciudad de Judá o a la provincia de Judá, y si no hubiese ido a Hebrón como tal, nunca lo hubiesen ungido como rey. Mire la importancia, mi amado hermano, de buscar siempre la guía y la dirección de Dios en su vida. Segundo, en este lugar, la Biblia menciona que a él le llegó la noticia de lo que habían hecho quienes, los hombres o de la familia de Jabes. Recordará usted, mi querido hermano, si viene conmigo a Primera de Samuel, capítulo 31, que estos hombres de los cuales se habla en el capítulo 2, verso 4, hicieron una hazaña o una proeza para con, en este caso, Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 31. Primer libro de Samuel, es el último capítulo, del libro de Samuel, del primer libro. Primer libro de Samuel, capítulo número 31, versículo número 8 en adelante. ¿Lo tiene? Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo, hablando de quién, de Saúl, colgaron su cuerpo en el muro de Betzán como una especie de trofeo guindado para que lo pudiera ver toda la nación. Verso 11, mas oyendo los de Jabes, que era una familia de la región de Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron, obviamente, por ellos, ¿cuántos días? Ahora, ¿qué demostraron esta familia para con el rey? Gratitud, amor y respeto. Mi querido hermano, cosa que obviamente, mucho pueblo no sentía por Saúl. Mi amado hermano, estos hombres demostraron valentía con esta acción. Y de alguna manera se expusieron a sí mismos para que no escarnecieran ya más de lo que lo habían escarnecido, aun cuando ya Saúl estaba muerto. Esta acción, mi amado hermano, llegó posteriormente, luego de que fue ungido como rey David, llegó a sus oídos.
Dice el versículo número 4, sí, del capítulo número 2 de segunda de Samuel. Vinieron los varones de Judá, ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá y dieron aviso a David, ¿sí? Dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Mi amado, esta situación debió haber llenado de un extremo gozo ¿a quién? A David. Si bien es cierto, David sí había recibido mucho mal de Saúl, David nunca tuvo para con Saúl sí un motivo de rencor, sí, o de una, diríamos, de un mal sentimiento para con este hombre. Al contrario, la Escritura nos narra en el versículo número 5, nos dice aquí, entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, sí, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora, ¿sabía usted, y apunte, se ha traído papel y pluma, Jabes significa dolor? Mi amado hermano, este nombre sí, de esta familia significa dolor, pero un dolor, diríamos así, en este caso, por el prójimo, ¿sí? Ahora, ¿qué dice David con respecto a la acción que ellos habían realizado? Bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia. Qué importante, mi querido hermano, es poder manifestar este tipo, diríamos así, ¿sí?, de carácter para con los demás. Cuando vamos al Evangelio según San Mateo, quiero por favor que me acompañe, en el capítulo número 5, la Biblia nos enseña algo muy precioso en ese texto. En los labios de Jesús, Mateo capítulo número 5, el Señor nos dice lo siguiente. El primer evangelio, ¿sí? Mateo capítulo número 5. ¿Lo tiene? Verso número 7. Dice el Señor, bienaventurados los misericordiosos. La misericordia es un sinónimo de piedad, ¿sí? Piedad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, dice aquí, también, ¿qué cosa van a alcanzar? Misericordia, o lo que es igual como compasión. Una persona que demuestra ser alguien compasivo por el dolor, porque eso era lo que significaba Jabes, dolor por sí, por el prójimo, alcanza, mi amado hermano, también con compasión. Y es decir, si quiero ser un poquito más preciso, si lo que yo logro, mi amado hermano, si sembrar, también puedo llegar a cosechar. Si yo siembro compasión, también, mi amado hermano, voy a cegar de ello, sí, compasión. Pero si yo soy, mi amado hermano, vengativo, si soy de hecho aquel que logra guardar rencor cuando se me hace algo que a mí, obviamente, no me ha podido causar bien, mi amado, si yo guardo en mi vida odio, falta de perdón, ¿usted qué cree que yo voy a cosechar con eso? ¿Ah? Si yo no le hablo a aquel que me hizo daño, pero en algún momento me encuentro, diríamos, en la necesidad de que ese alguien me extienda la mano, pregunto, ¿él lo podrá realizar para conmigo? Muy difícilmente. Mi querido hermano, estamos obligados en Dios a poner siempre, no solamente la otra mejilla, sino también, sí, a ser para con los demás compasivos, porque nosotros mismos recibimos compasión de parte de Dios. Usted recuerda, mi amado hermano, como una ley bíblica, que la paga del pecado para nosotros es la muerte, pero Dios nunca nos pagó con muerte. Más bien nos dio vida. Nos pagó, mi amado hermano, con bien todo el mal que nosotros hicimos. Y Dios no espera de menos de sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque hay una regla en la Biblia que se cumple, y de hecho se cumplen aquellos que quieren obedecerla. Cuando vamos, por favor, a Mateo capítulo número 6, Mateo capítulo número 6, versos número 14 y 15, hay una preciosa regla que cada creyente debe de tenerla siempre.
presente, siempre, y digo siempre porque a veces pareciera ser que las reglas más elementales de la vida cristiana con el transcurrir de los años se nos olvida. ¿Ya lo tiene? Mateo 6, versos 14 y 15, nunca se olvide de esto, mi amado hermano, porque son en los pequeños detalles donde Dios puede hacer grandes cosas. Dice la Biblia, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice aquí, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y dice el verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, mi amado hermano, que todo lo que yo, a la verdad, si comienzo a sembrar en otros, al mismo tiempo yo voy a cosechar lo mismo. Cuando retomamos, por favor, segunda de Samuel, capítulo número 2, ¿sí? En la vida de estos hombres, mi amado hermano, David exclama diciendo que el bien que habían hecho, sí, sea de alguna manera pagado por Dios. Benditos seáis vosotros, dice la Biblia, de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole, ¿qué cosa, mi amado hermano? Dándole sepultura. Lea, por favor, el versículo número 6. Ajá. Dice, Jehová haga con vosotros, ¿qué cosa? Misericordia y verdad. Y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Ahora pregunto, ¿qué motivo si tuvieron los de Jabes de ir a hacer lo que hicieron? ¿Qué los motivó a hacer todo esto? Simplemente la compasión. Ten siempre presente esto, mi amado hermano. Nunca te muevas a hacer algo por interés. Ay, voy a ayudarlo porque mañana más tarde Dios igual tiene que pagármelo. Nunca te muevas a hacer eso. ¿Sí? Mi amado, porque Dios no se mueve, ¿sí?, como un comerciante, ¿sí?, esperando que tú le des algo para Él de manera inmediata, no, devolvértelo. No, mi amado hermano, todo lo que sus hijos, los hijos de Dios hacen, lo hacen desinteresadamente. Y si lo hacemos es porque el amor de Cristo ha podido transformar este corazón duro, ¿sí?, en un corazón sensible. Con respecto a lo que, si David les desea a los de Jabes, quisiera por favor que me acompañe a Proverbios capítulo número 21. Proverbios capítulo 21. Verso 21 también. Recuerda, David le dice a ellos, ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también, ¿sí?, os haré bien por esto que habéis hecho. Ya tiene, Proverbios 21, verso 21. Dice el Señor, el que sigue la justicia, ¿y qué también? Y la misericordia. Mire, aquí hay una preciosa promesa. Dice aquí la Biblia, hallará ¿qué cosa? Hallará, sí, la vida, la justicia y la honra. Ahora, ellos hicieron algo, mi querido hermano, donde se expusieron a sí mismos. Porque recuerde, ¿quiénes habían llevado una gran victoria en aquel entonces? Los filisteos. Y los filisteos sí, se acercaron para pelear contra Saúl y su ejército en gran número. Mas sin embargo a los de Jabes no les importó arriesgar su propio pellejo, si es que así se lo quiere ver. Simplemente lo único que pusieron en su mente y en su corazón es ¿cómo podemos nosotros dejar a un rey guindado como un animal? Sí, como un trofeo de guerra, siendo escarnio para nuestra nación y para nuestro Dios. Y esa fue la motivación que hizo mover a una familia entera para ir en pos, sí, de darle una, si lo quiero poner en lenguaje actual, para una cristiana sepultura de este hombre. Más allá de lo que él hubiese podido ser, si un buen hijo de Dios o un mal hijo de Dios. Eso no interesaba, ellos no cuestionaron la acción. Ellos simplemente dijeron, en ese cuerpo hubo unción, en ese cuerpo hubo un rey, en ese cuerpo moró el templo, o fue el templo del Espíritu Santo, y punto. No cuestionaron, simplemente se movieron a hacer algo que ellos creyeron que era lo correcto. ¿Cómo tú te mueves en la vida?
de pronto con las vísceras, tomas decisiones con el hígado, en momentos de ira, o solamente te mueves a hacer las cosas, sí, simplemente por interés o provecho. Ya está bien, yo lo voy a acompañar, pero usted sabe, me da lo mío, y ahí lo acompaño. O esperando sacar algún resarcimiento. Mi amado hermano, el creyente no se mueve así. Cuando uno se mueve, como lo dice en Proverbios 21:21, sí, siguiendo ¿qué cosa? Lo justo y siguiendo la misericordia, dice la Biblia, va a hallar tres cosas. Lo primero, va a hallar la vida. ¿Sí? No que vaya a vivir mucho tiempo, pero Dios sí recompensará con vida y vida eterna, por cierto. Segundo, dice la Biblia que va a hallar ¿qué cosa? Va a hallar lo que buscó. Porque recuerda cómo empieza el Proverbio 21. El que sigue la justicia, ¿qué va a encontrar también? Justicia. Amén. Si tú sigues lo justo, Dios va, en este caso, a poner delante de tu vida cosas justas también. No en vano a veces le ha pasado que cuando usted, antes de conocer a Cristo, pasaba un billete falso, a la vuelta de la esquina le volvían a meter otro billete falso. ¿Sí le ha pasado? ¿Ah? Que usted ha mentido y a la vuelta de la esquina a usted también le mintieron en su cara. Mi amado hermano, lo que se siembra, se cosecha. Usted quiso pasarse de vivo, pero para usted salió otro más vivo que usted y lo engañó. Hay muchos que dicen, ay hermano, yo soy sabido. Dice. ¿Sabido de qué? Mi amado hermano, para todo, yo diría, para todo calzado existe un pie. En el mundo, obviamente, la gente actúa con sagacidad, con astucia. Pero, mi amado hermano, cuando uno se pone en las manos de Dios, el Señor aún hasta en esto nos guarda. Amén. Y si alguien quería hacer algo injusto con nosotros, la Biblia dice que cuando uno demuestra misericordia, Dios, mi amado hermano, también nos guarda con su justicia y con su misericordia también. Y como tercer aspecto de Proverbios 21, verso 21, dice que el Señor no solamente me dará vida, me dará justicia, sino que también me honrará. Y vaya que David los iba a honrar. Recuerde, mi querido hermano, lo que dice el versículo número 6 de Segunda de Samuel, capítulo 2. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Eso es justicia. Y yo, hablando ya David, porque lo habían ungido como rey. Él no había ido, ojo. Cuando él consulta, mi amado hermano, a Dios, cuando David consulta a Dios, nunca puso en su corazón, Señor, ¿y a dónde tengo que ir para ser rey? ¿Se da cuenta? Él no buscaba ser rey. Dios se encargó, estando en el lugar correcto y siguiendo las palabras correctas, de hacer con él como se lo había prometido hace ¿cuántos años? De 15 a 20 años atrás. ¿Te das cuenta? Cuando uno está en el lugar que Él quiere, cuando uno escucha la palabra que Él tiene que decirnos, Dios se encarga de hacer cumplir sus promesas en tu vida. ¿Te das cuenta? Cuando estás en el lugar que Él quiere y en el tiempo que Él quiere. El problema es que muchos de nosotros han recibido palabra de Dios, pero no está donde Dios le dijo que esté. ¿Por qué? Porque vio que el tiempo pasaba y dijo, ay, esto como que demora. Uy, esto como que no ha sido tan rápido o no ha sido tan fácil como yo creí. Y se van. Y Dios, mi amado hermano, simplemente quiso que tú tuvieses paciencia. Que tú te perfeccionases para poder, mi amado hermano, hasta en eso, ser un administrador, diríamos, con experiencia. ¿Tú crees que David era el mismo de antes? No, ya no fue el mismo de antes. Luego de que saboreó todos aquellos sinsabores, persecución y dolor, cuando él llegó al trono, llegó con mucha experiencia. Pero sobre todo llegó temiendo a Dios. Temió, mi amado hermano, sí, y ahora era un hombre que no movía ni un dedo sin consultar a quién. Al Señor. Mi querido hermano, y ahora vemos a un David recompensando, sí,
a quienes hicieron un acto de misericordia. Dice el verso número 6 en la última parte, sí, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Es decir, que David debió haber dado una gran recompensa, sea esta económica o por tierras, o de pronto dándole jerarquía en el reino a una familia que ni por aquí se imaginaba que su acción iba a ser grandemente recompensada. Verso número 7. Esfuércense, les dice a esta familia, pues ahora vuestras manos, ¿sí?, y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Ahora, David les demanda a ellos mismos, sí, que lo que hicieron continúe. Ahora, hasta aquí parece todo ser color de rosas. Sí, los males ya quedaron en el ayer. Ahora lo que Dios le había prometido estaba ya, diríamos así, en pleno vigor, en pleno cumplimiento, y estaba rodeado de gente, obviamente, llena de misericordia, gente valiente y esforzada. Diría cualquiera, ahora él gozaba de toda la estabilidad, estaban sus esposas con él, estaban su familia, los 600 con su familia, estaba dentro de la nación de Israel, estaba en la ciudad donde la voluntad de Dios le había dicho que esté, estaba en el lugar específico llamado Hebrón. Todo, mi amado hermano, se veía como que se habría de ser camino de rosas. Pero en el verso 8, la situación cambia. Porque Satanás nunca se queda de brazos cruzados cuando ve que la voluntad de Dios se cumple en la vida de un hombre. Quiere saber cómo el enemigo se va a mover para poder de alguna manera trastornar el plan de Dios. El próximo día viernes lo sabrás con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero si el Señor habló en esta noche a tu vida, bien le puedes dar una fuerte ofrenda de aplauso. Oremos. Amantísimo Dios, agradecidos siempre estaremos, oh Dios, de tu preciosa palabra. Hay un beneficio, Señor amado,